Sí, no esperen ninguna maravilla, vamos a decir, la doctrina es siempre de la iglesia y más bien sí pensaba hacer una cosa sencilla y ya me mostró la hermana Giselle un video de cómo ustedes cantaban el oficio con mucha belleza, un canto gregoriano, así que creo que más bien es agregar alguna cosa para que les ayude a rezarlo, cantarlo con más devoción, ¿no? Pero no creo que diga nada nuevo. Eh, me pidió la hermana Giselle que estuvo en el cursito de liturgia que estamos haciendo por el diplomado, eh, y si podía dar alguna charlita a la comunidad, y me pidió algo sobre la liturgia de las horas o el oficio de vivir. Sí, no, eso no preparé un curso, eso, claro, corrijo al hermano ahí, sino una plática nomás sobre el oficio. Em, y que sirva un poco para presentarles una buena bibliografía donde pueden por ahí leer o sobre todo meditar como lectura espiritual o profundizar más sobre esto, que es muy lindo. Y, y bueno, como todas esas cosas que nosotros hacemos siempre, ¿no? Que alimentan nuestra piedad todos los días, siempre tenemos como que revisar y volver a profundizar y volver a valorarlo, ¿no? Para realizarlo bien. Em, bueno, un gusto conocerlos. Yo tengo solamente 10 años de ordenado, no soy ningún experto en nada. Solamente por ahí me gusta leer sobre liturgia y sí, y me gusta la liturgia, pero no tengo ningún diplomado ni ninguna cosa, ni mucho menos. Pero bueno, vamos a brindar lo que podamos o compartir lo que podamos de la sabiduría de la iglesia. ¿Quieren que hagamos una oración? O no sé si quieren preguntar algo más, hermano, algo, usted que está ahí de administrador. Pero ya con la oración, no sé si hay otros que tengan una consulta. ¿Cómo? Escúcheme. Sí, podemos empezar con una oración, sin problema. Bueno, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar todo lo recto según ese mismo Espíritu y gozar siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Benito, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, em, vamos a hablar sobre el oficio divino, que es llamado en el catecismo y en algunas constituciones actuales y en el título que se le puso a los últimos libros editados, Liturgia de las Horas, porque es el canto de la alabanza divina distribuido a lo largo de las horas del día, santificando el tiempo diario, eh, pero se llama oficio divino originalmente porque es como la primera obra dedicada a Dios. De todos los oficios que debemos ejercer, esa obra apunta a Dios no solamente como a su fin, digo por el fin del que obra, porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer a mayor gloria de Dios, ya sea que hagamos un apostolado, arreglemos el jardín, limpiemos la casa, siempre nuestro fin, el fin del operante, el fin del que obra, es la gloria de Dios. Pero esas obras no apuntan, la mayoría de ellas, directamente a glorificar a Dios, sino eh, limpiar la casa apunta a tener la casa en orden para mayor comodidad nuestra y de los hermanos, hacer el jardín igualmente,
cultivar frutos, hacer apostolado, convertir almas. ¿No? Indirectamente el fin siempre es la gloria de Dios. Pero en el oficio divino eh, se le llama así porque directamente apunta a glorificar a Dios y a nada más. Está hecho para eso y en primer lugar, en primerísimo lugar. Además, porque en Él no somos nosotros los que obramos, sino que de alguna manera nos unimos a la voz de Cristo y su iglesia, que alaban al Padre. Y por eso la iglesia lo llamó oficio divino desde muy antiguo, y San Benito lo llamó, bien desde muy antiguo, allá en su tiempo en que la cristiandad estaba recién naciendo, a caballo entre el tiempo de los padres y el tiempo de la cristiandad, le llamó Opus Dei, obra de Dios. No es la prelatura, sino ese nombre lo recibió 1500 años antes, lo recibió el oficio divino, el Opus Dei, la obra de Dios. De hecho, es clásica la frase de San Benito, Opus Dei nihil preponitur, nada debe preponerse o anteponerse a la obra de Dios. Y en esta obra de Dios se refiere digamos, directamente al oficio divino, no a las otras obras, a esto. En la vida monástica, nada debe anteponerse a la obra de Dios. El oficio divino es oficio de toda la iglesia, se canta desde el tiempo de los apóstoles. Cuando uno lee en los Hechos de los Apóstoles, ve que los apóstoles alababan a Dios a distintas horas del día. San Pablo a la noche, incluso en la cárcel, cantaba los salmos. eh, San- los apóstoles estaban reunidos a la hora de tercia en oración, que San Pedro sube a la hora de nona a la terraza a hacer oración, que en distintos momentos cantaban los salmos. Eh, los estudiosos de la liturgia dicen que viene esta costumbre de la iglesia de cantar los salmos del Salterio de David, que son la voz de Cristo, porque es Cristo el que canta los salmos, dice San Agustín. Los canta Él por nosotros y nosotros con Él. Siempre es Cristo y su iglesia lo que canta los salmos. Cuando canta arrepentido, por ejemplo el Salmo 50, Cristo lo canta como asumiendo los pecados nuestros, ¿no? Lo canta su iglesia o Él lo canta con su iglesia. Y cuando lo canta personalmente, como cuando dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, eh, los salmos mesiánicos lo canta Él en su persona particular, la iglesia se une a Él, pero nunca es otro, sino Cristo el que canta los salmos y siempre la iglesia los canta con Él. Los canta el Cristo total, cabeza y sus miembros. Y la iglesia los cantó desde siempre, desde muy antiguo. Y desde muy antiguo, igual que la iglesia fue en los distintos lugares constituyendo los ritos lugares por los cuales se celebraba la Santa Misa, juntamente con la misa, como formando un todo, se formaron las tradiciones antiguas del oficio divino, las tradiciones orientales y occidentales, que coinciden en todo lo más esencial y se diferencian en cosas más accidentales, de ordenamientos particulares. Pero en toda la iglesia, el canto del oficio, centrado en los salmos, más otros himnos compuestos por autores eclesiásticos antiguos, entre los cuales se destacan muchos padres de la iglesia, y oraciones y súplicas y antífonas enriquecidas con valiosos cantos de distintos estilos, adornan toda la liturgia de la iglesia, en las distintas tradiciones orientales y occidentales y con una gran variedad y riqueza en sus melodías y en sus cantos, pero coincidiendo profundamente en su espíritu y en algunos elementos que constituyen como el núcleo central de la materia litúrgica y que se suele llamar los elementos de tradición apostólica. Por ejemplo, los últimos salmos de laudes son comunes a la liturgia de toda la iglesia, los últimos salmos de los laudes del domingo. Los salmos laudate son comunes a todas las tradiciones del mundo, lo cual quiere decir que son de antes de que se dividieran las tradiciones, o sea, del tiempo de los apóstoles, más o menos.
O sea, esto viene de antiguo. Las horas a las cuales se canta la liturgia son comunes, son de muy antiguo. Luego, cada rama de la liturgia se fue diversificando y así también el oficio divino. En Occidente se le debe a San Benito principalmente o también a los padres de ese tiempo, pero principalmente a San Benito, el ordenamiento de los salmos a lo largo de las horas y de los días de la semana. Eh, y luego a San Gregorio Magno, y algunas cosas más. Eh, Muchos de los himnos se le deben a San Ambrosio. Si los grandes padres de Occidente han sido los que de alguna manera definieron en concreto las características más eh, exteriores del oficio divino. Bueno, el oficio divino sufrió varias modificaciones hasta llegar a nosotros. Eh, Hubo varias reformas, sobre todo en el siglo XX, algunas en el siglo XVII y muchas en el siglo XX, pero el espíritu sigue siendo el mismo y su valor sigue siendo exactamente el mismo. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, ¿Por qué, eh, por qué nuestra vida de unión con Cristo o nuestro camino de santificación especialmente en la vida de los consagrados, sacerdotes, religiosos y religiosas, el oficio divino tiene tanta importancia? Bueno, en primer lugar, lo que decíamos recién, porque si Dios hizo todas las cosas para su gloria y ha creado todas las cosas para su gloria, la obra que más nos debe importar es glorificar a Dios. Y como les decía, algunas obras glorifican a Dios de manera secundaria, solamente en su intención, pero, o en su causa final última, pero apuntan en su causa final inmediata a otra cosa. Por ejemplo, a enseñar el catecismo a esta gente, o a dejar arreglada la casa, o a cultivar tomates en la huerta, o lo que sea, ¿no? En cambio, esta obra apunta directamente a aquello para lo cual el hombre fue creado, que es glorificar a Dios. Y por eso, de alguna manera, en el juicio divino, al lograrlo, estamos cumpliendo aquello para lo cual existimos, ¿no? Bueno, en esto que hace más a la importancia espiritual, digamos, del oficio divino, que hice una pequeña introducción, pero esto voy a seguir a don Columba Marmión, un beato, abad benedictino irlandés, abad de Mar de Sud, eh, que él está a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, discípulo de don Guéranger, y es contemporáneo de San Pío X, y fue un gran abad benedictino y un gran predicador y un gran escritor de espiritualidad. Tiene muchos libros muy lindos que están traducidos al castellano. Por ejemplo, el que sigo ahora se llama Jesucristo Ideal del Monje. Explica toda la espiritualidad monástica, pero por supuesto no sirve solamente para los monjes, porque cada capítulo muchas veces toca temas que tienen una gran importancia para los otros religiosos, para los sacerdotes e incluso para los laicos. Tiene otro que se llama Jesucristo Ideal del Sacerdote, otro que se llama Jesucristo en sus misterios, bueno, y varios más, todos muy buenos, muy, muy buenos. Es profundamente tomista, un gran realismo teológico y un gran orden escolástico en su exposición, y profundamente espiritual, con un gran conocimiento de la liturgia que cita de memoria continuamente, un gran conocimiento de los padres y de la Sagrada Escritura. Bueno, sigámoslo a él en esto, ¿no? Y les aclaro, no voy a inventar nada, yo sigo todo a don Columba Marmión. Eh, Muchas veces tenemos que tener en cuenta que en la cultura contemporánea, a veces eh, la vida contemplativa y la alabanza divina es dejada como en el último lugar. Nuestra cultura actual, pelagiana o semipelagiana y antropocéntrica, le parece que las obras más importantes son las obras humanas y externas, ¿no? De alguna manera esa contraposición
que puede encontrarse en el Evangelio del domingo pasado, en el calendario nuevo, ¿no? De Marta y María, ¿sí? El mundo de hoy muchas veces va a alabar a Marta, se le va a echar incienso a la monja activa y le va a pegar con el turíbulo en la cabeza a la monja contemplativa, al monje contemplativo, que según la cultura actual no sirven absolutamente para nada, esas monjas inútiles que están ahí sin hacer nada, esos monjes ahí que están encerrados para no hacer nada. Si hacen dulce de leche, dice, bueno, porque hacen dulce de leche. Pero que le canten a Dios, nadie lo valora en la cultura contemporánea. Parece una pérdida de tiempo. Bueno, justamente algo tienen de razón. Es decir, los monjes contemplativos y todos nosotros, cuando cantamos el oficio divino, estamos haciendo una cosa inútil. Tienen razón. Porque las cosas útiles tienen un fin inmediato que es su utilidad. En cambio, el oficio divino, su fin es la alabanza de Dios nada más. Es decir, no está hecho para otra cosa. Eh, Nos une directamente con lo que es nuestro fin. ¿Sí? En eso tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve, ¿no? No son vuestros pensamientos mis pensamientos, ni vuestras obras son mi modo de obrar, dice Dios mismo en el profeta Isaías, ¿no? Ahí cuando se elevan los cielos a la tierra, así se elevan mis pensamientos o vuestros pensamientos. Si a Dios, la intención de Dios para la cual nos creó, es que lo alabemos y lo sirvamos. Y por eso la alabanza de Dios es el fin. Y como decíamos la otra vez en la clase de introducción a la liturgia, es el fin de la iglesia. Porque, como dice bien la constitución del concilio, la liturgia es el fin al cual tiende toda la actividad de la iglesia. El padre Víctor Sequero, hermano de la hermana Salles que está acá, tiene una conferencia muy buena donde él explica cómo toda actividad misionera de la iglesia no tiende a otra cosa que a que los hombres den culto a Dios. Es decir, es una explicación profunda de lo que dice la Constitución sobre liturgia del Concilio Vaticano II. Todo el fin de la iglesia apunta a la glorificación de Dios por la liturgia. ¿Para qué evangelizamos? Para que los hombres un día, convertidos a Cristo, incorporados a Cristo por el bautismo, alaben a Dios. Sí, ese es el fin de todo, ¿no? Y, y además, por supuesto, también es la fuente de la cual brota toda la actividad, porque de ahí sale la fuerza de la iglesia, ¿no? De esa unión con Dios. Bueno, pues consideren esto, de que al cantar el oficio divino, estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados, que es glorificar a Dios, darle gloria a Dios. Eh, Nuestro principal objetivo. Y le damos, alabamos a Dios, lo honramos, no de cualquier manera, sino como Él lo ha querido y lo ha establecido en Cristo y por medio de su iglesia. Por eso, en todos los salmos y los himnos del oficio divino terminan con una doxología, con el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El oficio divino, si bien también tiene peticiones, súplicas, como en las colectas o en las preces, sobre todo, lo principal del oficio es el canto de los salmos, que en su gran mayoría son alabanzas a Dios, aunque también tienen gemidos, clamores y súplicas, en su gran mayoría son alabanzas a Dios. Por eso la introducción con que empieza todo el oficio divino, el invitatorio es venir, eh, postrémonos por tierra, venid, aclamemos al Señor, adoremos a aquel que nos creó, ¿no? Todo se dirige a venir, a alabar a Dios, venid a hacer aquello para lo cual somos creados. Porque es digno el Señor de recibir toda la gloria y todo el honor, la Iglesia continuamente trata de satisfacer eso mediante el oficio. Además, piensen que de alguna manera esto es lo que hace el Verbo, el Hijo Eterno de Dios, desde toda la eternidad y por toda la eternidad en el seno del Padre. De alguna manera el Verbo de Dios es el canto de la gloria del Padre, ¿no? Eh, el Verbo refleja perfectamente al Padre y lo glorifica perfectamente. El, Al crear Dios las cosas en su Verbo, de alguna manera las crea para que lo glorifiquen. Las cosas creadas son en expresión de la gloria de Dios y tienen de alguna manera esa marca de la glorificación del Padre.
Y al encarnarse, nuestro Señor Jesucristo, al hacerse carne el Verbo, de alguna manera va a traducir en palabras humanas la alabanza divina. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, que es imagen visible de Dios invisible, que es el Verbo hecho carne, y nos muestra en sus afectos y en sus palabras y en sus actos humanos, nos muestra lo que es el Verbo, nos muestra lo que es el Hijo eterno de Dios, siempre en su vida aparece dando gloria al Padre, ¿no? Y alabándolo, dándole gracias y de alguna manera toda la vida del Verbo encarnado es una alabanza de Dios, es la glorificación de Dios. Al habitar entre nosotros, ¿no? Continúa siendo lo que era y pasa a ser lo que no era, dicen la antífona de las laudes de circuncisión. Asume la humanidad, pero sin perder nada de su divinidad. Y por eso puede decir, yo vivo para la gloria del Padre, en Juan 6. ¿No? Por eso pasaba las noches en oración, por eso dice al Padre ya al terminar su obra, en Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra, porque toda su vida entera no fue más que una alabanza y gloria del Padre, que era su obra esencial y a ninguna otra pospuesta. ¿No? Bueno, em, el alma de Jesús, el alma humana de Jesús, dio al Padre un culto perfecto y ahora, ya ofreciéndole ese culto de una manera la más sublime posible en su sacrificio en la cruz y resucitado, continúa en el cielo esa alabanza perfecta. Y además, nuestro Señor une a su iglesia a esa misión de perpetuar esa alabanza. Es decir, al subir al cielo, deja a la iglesia esa misión, porque se queda con nosotros, perpetuar esa alabanza. Por eso, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, dice, yo estoy en medio de ellos. La iglesia, la liturgia de la iglesia, como decíamos, es la obra de Cristo, ¿no? Es eh, la obra de Jesucristo sacerdote por la cual glorifica al Padre y santifica a los hombres. O sea, la iglesia continúa o se une a esta alabanza del Verbo encarnado. Cristo, como dice en el Cantar de los Cantares, ¿no? Dice, ¿quién es esta que asciende del desierto, inundada de delicias y apoyada en su amado? ¿No? La iglesia va apoyada en el brazo de Cristo, ¿no? Eh, Su voz es siempre suave y fascinador su semblante. La iglesia se presenta ante el trono de Dios a cantar las alabanzas, toda embellecida porque viene no sola, sino apoyada en Cristo. La iglesia siempre está unida a Cristo. Em, Por eso en el Apocalipsis, ¿no? Todos los elegidos adoran al que está sentado en el trono, ¿no? Digno eres, Señor, de recibir la gloria, el honor y la virtud. El coro de la iglesia triunfante que alaba a Dios eternamente, lo está alabando ahora, ¿no? Y todos nosotros en la tierra, al entrar en el templo para cantar una hora canónica, una hora del oficio divino, nos unimos a esa iglesia del cielo que está continuamente alabándola. ¿No? Dice don Columbo Marmión, es como un coro a dos voces, ¿no? El del cielo y el de la tierra. De una manera, el coro de la tierra se une siempre al coro del cielo, donde la alabanza es eterna e interrumpida. Y aquí, ¿por qué? La alabanza divina, hecha en la liturgia de las horas, en el oficio divino, es infinitamente mejor que cualquier otra devoción, oración privada que pudiéramos hacer, porque no es oración nuestra, sino oración de Cristo y de su iglesia, y tiene por ello infinitamente más valor. No solo porque se lo alaba con las mismas palabras de Dios, de los salmos, sino porque es la oración oficial de la iglesia. Y aunque la rezara un sacerdote solo, como nos pasa a la mayoría de los diocesanos que rezamos el oficio solito, porque no tenemos comunidad ni coro donde estamos, y por
desgracia de la falta de vocaciones, o en la crisis que está padeciendo la iglesia ahora, es muy raro que haya dos o tres curas viendo juntos, que no si hay dos juntos ya es mucho y a veces no coinciden para poder cantar a coro, como antiguamente en las catedrales y en las canonjías, pero aunque rece solo, es la alabanza de la iglesia. Siempre es la oración oficial de la iglesia. Bueno, la iglesia, a algunas almas, les encomienda especialmente esta misión, a los sacerdotes, a los diáconos y a todos los religiosos que tienen obligación de coro. Pero también los fieles los invita y aquellos que han sido llamados a la vida religiosa y en sus constituciones tienen esto de un lugar importante en el cantar las horas, tenemos que saber que de alguna manera recibimos de la iglesia ese encargo de ser sus representantes, sus diputados de toda la iglesia y de alguna manera de toda la creación para cantar la gloria de Dios. ¿Sí? Fíjense que la creación inanimada, que no tiene voz por sí misma, canta a través nuestro la glorificación de Dios. Eh, toda toda la iglesia nos deputa para eso, porque decían vale la pena sostener un monasterio de clausura, porque ellos están cantando a Dios en favor nuestro, y con ello están atrayendo todas las bendiciones divinas, ¿no? Porque de volver propicio y favorable a Dios por su alabanza, eh, nosotros obtenemos de Dios un montón de gracias. Por eso los monasterios de clausura son como pararrayos de las gracias de Dios, ¿no? Que atraen muchísimas gracias. Eh, bueno, muy importante esto, eh, dice de alguna manera. Además, la religión, el último punto sobre este tema, la religión, los actos de la virtud de la religión, principalmente son ejercicios de la fe, la esperanza y la caridad, contrario a lo que cree mucho que los actos de religión son un sentimiento, ¿no? Entonces si yo lo siento, entonces estoy diciendo actos de religión. Es decir, como me siento sumamente emocionado por la música que tocaron y todo, ay, qué lindo, hice un acto de religión. No, eso no son actos de religión, son actos de sentimiento. Los actos de religión, como virtud que es intelectual, están principalmente, moral, están principalmente en los actos de las virtudes sobrenaturales, ejercicio de la fe, de la esperanza y la caridad. Pues cuando cantamos la liturgia, hacemos grandes ejercicios de fe, porque tenemos que primero tomar conciencia que estamos en presencia de Dios y que lo estamos glorificando con eso, y que esa obra es sumamente valiosa en su presencia. Así que no, cuando uno humanamente pensaría que más valioso es estar dando catecismo, o preparando una charla, o mandando un mensaje importante, organizando algo, humanamente lo pensaría así. Y estoy acá sentado en la iglesia cantando salmos, no sé, que estoy perdiendo el tiempo. Bueno, hay que tener fe en esa presencia de Dios y en que Él nos ha llamado a alabarlo, ¿no? Eh, Además, tenemos que hacemos grandes actos y homenajes a Dios con actos de esperanza, porque en el oficio no nos apoyamos en nuestras fuerzas, sino en los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso al final de cada oración, la iglesia siempre decimos por Cristo nuestro Señor, ¿no? Siempre por nuestro Señor Jesucristo. Siempre se hace una esperanza en que eh, finalmente en la alabanza divina hacemos con el canto de los salmos y de los himnos continuos actos de caridad. Tenemos porque aparecen continuamente, ¿no? La caridad tiene que gozarse de la gloria del amado, ¿no?
propio de la caridad, que si uno tiene un amigo y ve que el amigo está contento, uno se ponga contento. Estoy contento de que mi amigo sea feliz, de que sea bueno, de que progrese en virtud, ¿no? Y es propio de la caridad en la vida comunitaria, que si uno ve que el otro crece en santidad, tiene virtudes, si uno ve qué lindo, qué bueno que existe este hermano mío que es tan virtuoso, y uno se alegre por ello. Bueno, cuanto más eso quiere decir que hay caridad verdadera, ¿no? Es más fácil, a veces, por un movimiento puramente humano, compadecerse del que sufre y llorar con el que llora, que alegrarse con el que se alegra, con el que goza, ¿no? Pero cuando uno se alegra con los que gozan, quiere decir que uno los quiere, que les tiene caridad, ¿no? Y uno se alegra de que los otros sean buenos, que estén contentos, que sean virtuosos, ¿no? Que decía el cardenal Merriel-Val, a que los otros sean más santos que yo, con tal que yo sea lo más santo que puedo hacer. Bueno, cuanto más cuando nos alegramos, nos gozamos y alabamos a Dios por ser tan bueno. Los salmos expresan continuamente eso. Se alaba al Señor por su inmensa gloria y por su infinita bondad, y porque es grande tu poder y tu sabiduría, y porque grandes son tus obras, Señor, y todas las has hecho con perfección, ¿no? Y esos son, hacerlo de verdad, son actos continuos de caridad hacia Dios. Mi alma y cuanto hay en mí bendiga al Señor y alabe su santo nombre. No olvidaré sus beneficios, que han perdonado mis faltas y ha curado mis heridas. Este, dice el Salmo 52. Y así, ¿no? Continuamente se podrían citar mil salmos, ¿no? Se regocijarán mis labios cuando te alabes, y mi boca te alabará con labios de alegría. Este, eh, ¿No? Continuamente, ¿no? La iglesia con bellísimos acentos en los salmos canta la gloria de Dios. Eh, bueno, finalmente, don Columba Marmion toca un puntito más, ¿no? Que hay veces que el oficio divino se convierte también en un sacrificio, porque a veces uno va a cantar el oficio, y uno está, con fuerza y está bien descansado y está contento y está bien espiritualmente, y todos cantan lindo como cantaban ustedes ayer en el video que me mandó el hermano Giselle, y uno disfruta de la alabanza divina y dice, qué hermoso, y uno se siente como si estuviera en el cielo. Y dice, qué lindo esto. Y hay veces que uno está enfermo, un dolor de panza, muy cansado, los compañeros cantan, desafinan, el otro llegó tarde, el otro se la pasa tosiendo, este, y uno ya viene cansado y no, ya todos los días ya estuvo 5, 6, 10 años religioso, y uno dice, también esto es un sacrificio y hay que levantarse temprano a cantar el oficio, es un frío bárbaro, allá en Paraguay no, pero acá sí. Y entonces uno por ahí se le puede volver gravoso y puede implicar su sacrificio. Pero bueno, justamente el vencer la rutina, el saber pasar, tener paciencia, pasar por encima del efecto del prójimo, ofrecer con generosidad, la poca disposición corporal o física, el poco fervor que el Señor me quería dar ahora, porque estoy justo en un momento un poco más desolado, y ofrecérselo a Dios con generosidad, y lo mismo hacer el sacrificio de cantar lo mejor que uno pueda la liturgia, es también un sacrificio agradable a Dios. Como nuestro Señor cuando canta el Salmo 21 en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, la liturgia perfecta la terminó nuestro Señor Jesucristo en su vida terrena, cantándola con gran sacrificio mientras moría en la cruz. También nosotros, ¿no? Deberíamos hacer así, ese verso de Pemán que dice, no, perdón, del padre de Carlos Sainz, que dice, cuando me llegue el momento de entonar mi propio oficio, uniendo mi sacrificio al divino sacramento, no sé si el entendimiento estará libre o turbado, por eso va este recado para la Madre de Dios, que si me falta la voz, cante por mí lo callado, ¿no? La muerte como
el último salmo que le faltaba cantar, ¿no? La última parte del oficio que tenía que cantar todavía, ¿no? Eh, el entregar la vida es como el último canto. Una vez me contaron una monjita de profesora mía de liturgia en el seminario, de una monja benedictina que estaba en coma, ya muy viejita, y estaba en el hospital, ella inconsciente, en agonía. Dice que respiraba, lo llama el médico al superior a ver cómo estaba, y dice, venga, venga, dice, yo rara vez, nunca vi una cosa así. Dice que respiraba, estaba inconsciente, decía, Teo, si no esto no me intento, todo mira yo, si no esto no me intento, todo mira yo. Me encanta el invitatorio continuamente mientras respiraba, ¿no? Se le había hecho hasta física la oración, ¿no? De estar alabando continuamente a Dios. Bueno, también para nosotros debe constituir esto, saber que cuando nos cuesta rezar el oficio divino, ¿no? El diablo nos tienta de que hay otra cosa más importante, y uno tiene que hacer un acto heroico de fe y de caridad, también esa mortificación, agradecimiento, agrada mucho a Dios, ¿no? Agrada mucho a Dios. Bueno, este, espero que no se me hayan perdido. Quería decir si no se les ha hecho muy pesado hasta ahora, que he hablado bastante, ¿no? Como 40 minutos. Eh, Quería decirles por fin algunas cositas nomás algunas cosas concretas, ¿no? El valor que tiene para santificarnos, ¿no? Como fuente de especiales gracias, eh, porque, dice don Columba Marmión, nuestra santificación no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra unión con Dios, es Él el que nos santifica, eh, de la unión con los méritos de su Hijo, ¿no? Y como en la liturgia divina nosotros nos unimos a Él, ¿no? Eh, es la principal fuente y origen de nuestra santificación. La misa, los sacramentos y el oficio divino constituyen nuestra principal fuente de santificación, porque allí nos unimos a Cristo. Allí contemplamos los misterios de Cristo a lo largo del año litúrgico y de alguna manera nos unimos a esos misterios al ir cantando las distintas partes del oficio. Em, Además, bueno, los religiosos que tienen los que tienen parte de su regla es ese oficio de coro, el cantar la liturgia, bueno, lo más común en la iglesia, porque es como la fuente o lo primero, ¿no? Para que uno se consagra a Dios, sino para cantar sus alabanzas. Eh, Esto por esta eficacia que le ha dado la iglesia también nos santifica, ¿no? Pero además, aunque la mayoría del oficio es alabanza divina, también el oficio está lleno de súplicas, por los salmos están llenos de súplicas a Dios. Y en todo momento de nuestra vida, en distintos momentos que podemos pasar, ya sea cuando el alma está turbada, o presa de angustia, zarandeada por la tentación o deprimida por la tristeza, o abatida por el fallecimiento, siempre continuamente en los salmos va a encontrar palabras divinas con que elevar su oración a Dios y pedirle a Dios que venga a socorrerla. Señor, ven en mi ayuda, apresúrate a socorrerme, ¿no? Son incontables mis enemigos los que se levantan contra mí. Alma mía, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te angustias? ¿No? En Dios confío. ¿Quién puede, a qué puedes decirme que huya a los montes? Oye, Señor mi voz suplicante, ¿no? Los salmos continuamente están clamando a Dios. Eh, y Dios, por supuesto, es que escucha la oración de su iglesia, siempre viene en nuestro auxilio. Eh, Además, porque en el oficio pedimos unidos a la iglesia y en nombre de Jesucristo, con lo cual nuestra oración es mucho más escuchada y Dios derrama sobre nosotros muchísimas gracias. ¿Cómo negará
Dios su gracia al que se la pide con las palabras inspiradas por él mismo, eh, ¿no? En la alabanza divina. Así, si Cristo le dice al Padre, Padre, yo sé que siempre me oyes, también lo oye cuando en unión con nosotros canta en la liturgia. Em, de aquí podemos sacar de los salmos hermosas jaculatorias para durante el día seguir elevando el alma a Dios y suplicando su gracia, ¿no? Los distintos versículos que hemos cantado en los salmos. Por eso cuando uno ve, por ejemplo, los escritos de San Bernardo, uno nota que lo incorporado que tenía los salmos, porque los va citando continuamente, como que continuamente se le vienen las palabras de los salmos para expresar cosa a otra, ¿no? Incorporados, ¿no? Y qué palabras mejores, ¿no? Y eso nos ayudará a mantener la unión con Dios durante el día, ¿no? Que es lo que nos santifica. Bueno, además, como decíamos, porque tenemos que practicar en el oficio muchísimas virtudes, y porque a lo largo del año divino, del año litúrgico, nos vamos uniendo por el oficio divino a los misterios de Cristo. Al cantar el oficio de Navidad, nos vamos a unir al misterio de la Navidad; al cantar el oficio en Cuaresma, a los misterios de su vida mortificada y su pasión; en la Pascua, su alegría. Entonces, al estar unidos a los divinos misterios y contemplarlos, nosotros nos vamos cristificando, transformándonos en Él, que es el objetivo de nuestra santidad. Contrario a cualquier devoción particular, que se centraría más bien en un esfuerzo humano por unirse a Dios, meditar en la liturgia de las horas, nos unimos a Dios por los medios que nos ha dado la Iglesia. Y contemplamos los misterios de Cristo según el espíritu de la Iglesia. Bueno, por último, para terminar, dice Don Columba Marmión, ¿cuáles son las disposiciones que debemos tener? Nuestra preparación inmediata para recitar el oficio. Porque el oficio divino no es un sacramento que obre ex opere operato, ¿no? Por la obra en sí, como decimos, ¿no? Sino que su fecundidad depende mucho de la disposición del alma, ¿sí? Cuanto yo mejor esté dispuesto a ser más fecundo. Y si yo voy mal preparado, mal dispuesto y no lo rezo bien, puede que no tenga mucha eficacia en mí. Depende mucho de cómo lo recemos, ¿no? Esta obra es sumamente agradable a Dios, sumamente santificante, es la unión privilegiada con Cristo, junto con la misa, pero importa que nosotros vayamos con las disposiciones requeridas. Bueno, ¿cuáles son? Ante todo, tenemos que tener una preparación. Eh, para cualquier obra, dice San Benito, es menester que pidamos a Dios con oración constante que la lleve a feliz término. Bueno, si esta recomendación se extiende a todos los actos, con cuánta más razón se aplicará a una obra que requiere fe, caridad, paciencia, profunda reverencia, y que es para nosotros la obra por excelencia, el Opus Dei, la obra de Dios. Si solicitamos el auxilio divino antes de cualquier oración, cuanto más la tenemos que solicitar ante esta, ¿no? Si Dios no nos ayuda, no lo vamos a poder cumplir bien. Y por eso se recomienda que antes de empezar el oficio, no dejemos divagar la imaginación, empecemos exabruptos sin prepararnos, sino que tengamos el cuidado de preparar nuestra alma para la oración. Como dice la Escritura, antes de la oración, prepara tu alma, no seas como los que tientan a Dios. El Eclesiástico en el capítulo 28. ¿Qué significa tentar a Dios aquí? Bueno, empezar la obra de la oración sin disponer de los medios para llevarla a cabo, es decir, sin prepararnos bien. No ponemos de nuestra parte lo que está de nuestros medios para prepararnos y tal vez no lo recemos bien. Y por eso siempre se recomendó empezar haciendo un instante de recogimiento y de oración. Los benedictinos tienen el claustro, que es como una galería alrededor del patio, en la cual vienen caminando cuando son
campana para rezar el oficio divino. Y se les enseña que en ese camino se vayan recogiendo, entrando en la presencia de Dios y pidiéndole de su gracia para rezar bien. Porque si uno está haciendo cualquier otra cosa, tengo que rezar al audio, Dios mío, y lo más seguro es que uno, la imaginación siga en lo que está haciendo, ¿no? El disponerse para poder hacerlo bien, eh, para no hacerla con negligencia. Venid a adorarle, ¿no? San Benito prescribe que al punto, cuando son la hora, dejando, dice, al punto desocupada las manos y dejando sin terminar lo que se estaba haciendo, ¿no? Vayamos a prepararnos para rezar, ¿no? O sea, inmediatamente dejando toda imaginación, toda ocupación de lado, pongamos nuestro corazón para alabar a Dios, ¿no? Con todas mis energías para su servicio, para consagrarlas a su alabanza. Eh, Interesante, como tratar de entrar en los sentimientos de Cristo que va a alabar a su Padre. Eh, es muy lindo esa idea, ¿no? Eh, que entremos en el corazón de Cristo para por Él, con Él y en Él, ofrecer al Padre la divina alabanza. Eh, Acogernos y encontrar a Cristo en nosotros que canta a Dios, ¿no? Uniéndonos a Él, ¿no? Y a la iglesia triunfante que va a cantar a Dios, ¿no? Unirnos dice también a su intención. Hay una oración antigua que dice, en unión con la divina intención con que ofreciste en la tierra estas alabanzas al Padre, yo te ofrezco estas horas. Una oración de preparación. Eh, Dice, unirse a los sentimientos del corazón de Cristo, que desea glorificar al Padre, que se goza por la iglesia triunfante y que también ama y a la iglesia purgante, desea que expíen sus pecados, sus penas para que puedan pasar al cielo, y también a la plegaria de Cristo por la iglesia militante, que dice, ruego por los que han de creer en mí, ¿no? Eh, Veamos que cuando entramos a la oración, lo que les decía al principio es Cristo que reza con nosotros y nosotros rezamos con Él. Entonces, tratar de tener sus mismos sentimientos y sus mismas intenciones. Glorificar al Padre, glorificar a los santos del cielo, ayudar a la iglesia purgante y socorrer con gracias y oraciones a la iglesia militante, ¿no? Tener las intenciones de Cristo. Eh, Nuestro Señor ha querido que roguemos nosotros con Él. Así como le dice a los apóstoles, rogad al dueño de la mies que envíe operarios para su mies. Podrían decirle, Señor, pero ¿para qué querés que roguemos nosotros? No basta que rogues vos si el Padre te escucha. Como que, ¿por qué querés que roguemos? Bueno, él ha querido así, asociarnos a su súplica, a su alabanza. Entonces, aprovechar, ¿no? Tratar de decir, no, ahora que voy a rezar, Cristo quiere rezar con nosotros para darle al mundo muchas gracias. Tenemos que disponerlo lo mejor posible, ¿no? Que Él quiere que le prestemos nuestros labios y corazones para continuar su plegaria en la tierra. Les dice, mientras que en el cielo ofrezco al Padre mis méritos infinitos, prestadme vuestros labios para continuar la plegaria en la tierra. Lo primero es la oración. Luego vendrán los obreros que derramarán las gracias, pero primero debéis darla por oración. Es como invita a dar una ojeada al mundo, ¿no? Cuando uno va a rezar y pensar toda la gente que necesita, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los misioneros, los enfermos, los pobres, los que sufren. Por todos ellos rezamos. Vamos a rezar la alabanza divina, los que están tentados, los que tratan de salir de los vicios, todos los que están metidos en el paganismo, ¿no? Por todos ellos, como boca de la iglesia y como embajador de la iglesia, con los mismos sentimientos que Cristo, vamos a dirigirnos a Dios, ¿no? Qué importante, ¿no? Cosa tan importante es la oración de la iglesia. Eh, por eso dice este, um, San Bernardo, dice, todo apostolado requiere tres cosas, la palabra, el ejemplo y la oración. La más importante, dice, porque obtiene la gracia y la eficacia para la palabra y para el ejemplo, es la oración, ¿no? Las tres, la más importante es la oración.
obtiene las gracias. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, en vano la guardan los vigilantes, ¿no? Los justos. Este, tenemos que ponernos a rezar en nombre de Cristo. Bueno, em, por eso también la oración es la obra más eminente de apostolado, aunque no parezca, ¿no? Porque es con lo que obtenemos las gracias para hacer fecundo todo apostolado. No, ciertamente requiere mucha más fe, porque si uno va y enseña el catecismo a los niños, usted hace un campamento, y se contento, que se confesaron y que cantaron y que aprendieron el catecismo, y uno los ve y dice, ah, qué lindo la obra que hicimos, y uno se complace en eso. Pero uno no ve los frutos de la oración. Uno reza y canta la alabanza divina y no viene el ángel de la guarda a mostrarme, mirá todas las almas que se convirtieron por la oración tuya. En el juicio en el cielo y en el juicio universal lo veremos, pero en la tierra no lo vemos. Eso hace falta mucha más fe para eso. Este, igual que para rezar por las almas del purgatorio, la obra de misericordia más, que requiere más fe. Porque yo cuando doy comer al hambriento lo veo, pero el alma del purgatorio no la veo que sale del cielo. Santa Faustina la veía, nosotros no. Y lo mismo pasa con el tiempo que usamos alabando a Dios, de que no vemos lo que hace. Tengo que pedir, dice, tres cosas. Hay una oración que se llama Aperi, que dice, eh, abre, Señor, nuestros labios para alabar tu santo nombre. eh, Aparta de nuestros corazones todo pensamiento vano, malo o inútil. Ilumina nuestro entendimiento, inflama nuestro amor, para que podamos alabarte digna, atenta y devotamente. Una oración antigua que estaba al principio, como antes de empezar el oficio, ¿no? Que San Pío X le puso en indulgencia. No era parte del oficio, sino que era como una preparación del oficio que venía ahí, ¿no? Ábrese nuestros labios para alabar tu santo nombre, aparte de nuestros corazones todo pensamiento vano, malo o simplemente inútil. Ilumina nuestro entendimiento, inflama nuestro corazón, para que podamos alabarte digna, atenta y devotamente. Dignamente quiere decir, dice don Columba Marmion, observando fielmente las rúbricas, las ceremonias y las reglas del canto, y todo lo que forma parte del protocolo ordenado para el Rey de Reyes, aquellos que se presentan ante él, ¿no? Admitidos a la corte de la Divina Majestad, ¿no? Uno debe cumplir con todo el protocolo, ¿no? Las reglas de la liturgia no son un fin en sí mismas, sino que uno debe aprenderlas bien para luego poder cantar el oficio con dignidad, ¿no? Eh, el ceremonial de la oración litúrgica es como el cuidado y el respeto ante el Divino Esposo, le da la dignidad, ¿no? Si recitamos frente al sagrario, como decía Santa Teresa, estamos ante su Divina Majestad, ¿no? Y debemos comportarnos con el debido decoro, ¿no? Dignamente. En segundo lugar, atentamente, porque eh, requieren estas obras nuestra atención. La atención es necesaria. Debemos prestar atención, dice Santo Tomás, a las palabras que decimos, al sentido de las palabras y ante todo a Dios, que es lo más necesario. Lo más necesario es prestar atención a Dios, pero también al sentido de las palabras, a las palabras que decimos. Eh, este, San Benito también dice, creemos que Dios está presente en todas partes, pero principalmente, máxime, en el lugar y el momento que rezamos el oficio. Por eso debemos hacer las alabanzas con suma reverencia, acordándose siempre de lo que dice el profeta, servid al Señor con temor y con inteligencia, conociendo bien lo que se hace y dice, cantad sabiamente. Y finalmente dice, consideremos con qué reverencia debamos estar en presencia divina y esforcémonos para que nuestro corazón vaya acorde a nuestros labios, ¿no? El corazón, los labios. Que la voz, el corazón concuerde con la voz, ¿sí? Que lo que decimos, lo
también pensemos, ¿no? Bueno, lo hagamos atentamente. Bueno, esta es la atención, ¿no? Atención a Dios, a las palabras que decimos, sabiamente, con reverencia, atención a Dios y sabiendo lo que decimos, ¿no? Decirlo conscientemente es sabiamente, ¿sí? Con sabiduría, entendiendo lo que decimos. Bueno, eh, hasta ahí. Bueno, lo último que devotamente, digna, las rúbricas, atenta y devotamente, quiere decir consagrándose completamente a Dios, ¿sí? Llenos de amor, ofreciéndole a Dios todo. El amor, por supuesto, no consiste en los consuelos sensibles, sentir, que si están, está bien, pero en ellos no constituyen la devoción, sino que la disposición del corazón a hacer la voluntad de Dios, hacerlo lo mejor posible, y luego de Dios con todo lo que yo pueda, ¿no? Eh, Ofreciendo a veces esos sacrificios de la incomodidad, que hoy estoy indispuesto, que justo estaba enojado, que mi compañero está cantando desafinado, lo que sea, ¿no? Pero el deseo de hacer la obra de Dios. Eh, Debemos tratar de rechazar todo pensamiento extraño y concentrarnos para hacer el oficio con todas nuestras energías, todo nuestro entendimiento, dedicar toda nuestra voluntad a Dios, ¿no? Por lo menos hacer todo lo que esté a nuestra mano. Siempre va a haber distracciones, ¿no? Pero uno debe tratar de hacer con generosidad, ¿no? Poner todas sus energías al servicio de la alabanza divina, ¿no? Con gran fe, con amor generoso. eh, con- y esto así, con lo mejor que podamos, ¿no? Sabe el Señor que las tentaciones, a veces las distracciones nos asaltan, ¿no? Que somos flacos y frágiles y que muchas veces nos cuesta, pero si tenemos la intención de rezar bien, lo mejor posible, tomamos un momento para prepararnos, hacer lo mejor que podamos, eso alaba muchísimo a Dios y es la alabanza lo más grato a Dios de lo que hacemos, unido con la misa, y lo que más fruto da para bien de nuestras almas y para bien de toda la iglesia. Bueno, muy bien. Y con esto terminé todo lo que pensaba decir. Y espero que hayan, de todo lo muchísimo que hablé, hayan guardado que sea 2 palabras. Y si no lo leen después en el libro de Don Columbo Marmion, que se puede descargar de internet, que está en PDF por todos lados. Bueno, muy bien, ya está. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, Muchas si gracias, no, padre. No sé si mejor. alguien tiene alguna consulta, alguna duda que quiera aprovechar y manifestarla Algo que al quieran padre. compartir, porque yo hablé un montón, capaz que hubiera sido mejor metodología para la primera vez que nos veíamos hacer una cosa más dialogada, ¿no? Eh, pero bueno, eso, si quieren ahora compartir algo, si se va a hacer alguna pregunta, lo que sea, hablen ustedes, así yo me callo. Padre, ¿se me escucha? Sí, lo escucho, Juan. Muchas gracias, espectacular, disfruté bastante. Yo tendría una pregunta nomás referente al libro que usted menciona de Don Columba Marmion. ¿Cuál sería el libro específicamente? Se llama, ahí sí que lo podemos poner en el chat por escrito, se llama Jesucristo, ideal del monje. Muchas gracias, Padre. Esa era mi pregunta, solamente eso. El resto está buenísimo, disfruté bastante como lo dije y creo que es em, o por lo menos yo no tengo mucho acceso, ¿verdad? A tener una formación así que hable sobre el oficio divino. Parece como algo muy olvidado en la iglesia en general. Sí, la verdad, Entonces, antes no solamente en los monasterios, sino en las casas religiosas, en las parroquias, eh, era un poco más común, ¿no? Eh, no me refiero antes a los años 60, porque ya había una decadencia litúrgica grande, ¿no? Sobre todo después de la Guerra Mundial y en la entreguerras, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial.
pero más antiguamente, digamos, la cosa estaba un poco mejor. Era normal que en todas las parroquias se cantara vísperas, si la gente sabía las vísperas de memoria, ¿no? Eh, y bueno, y el concilio lo pidió encarecidamente y lo cumplió Magoya, ¿no? Igual que el canto gregoriano, ¿no? Se cansaron de pedirlo y nadie lo cumplió, o el himno. Sale recomendado por todos lados y uno dice, "Che, esto, todos los defensores del concilio, ¿cuándo lo hicieron? Pero bueno, con la liturgia pasó algo así, de que se recontra promovió que lo rezaran los laicos. Acá en San Luis sí, hay muchísimos jóvenes que rezan la liturgia de las horas, que tienen el libro y lo rezan, a veces porque se juntan, lo rezan. Pero eso pasó en muy pocos lugares. Y el canto coral, que se cantara coro, mucho menos todavía, ni siquiera en los seminarios, ¿no? Así que bueno, es bueno que es una de las cosas que Dios quiere que recuperemos, ¿no? Gran tesoro de la iglesia. Hola, padre, quería hacerte una consulta. Hola hermana Miriam, ¿cómo le va? Muy bien, estaba muy provechoso, muy lindo, padre. Y justamente esa última parte en que era un poquito más mi ansiedad en cuanto de cómo cantarle bien a Dios, porque muchas veces caemos en eso de arrastrar o ir más corrido y se presenta la disonancia, entonces, pero como que el criterio debería ser realmente que el corazón esté, ¿verdad?, con la voz y esa armonía, ¿verdad?, para que sea un sacrificio agradable. Bueno, padre, mi pregunta es si los maitines se le dice al oficio de lectura. Esa es mi consulta. Claro, se le llamó antiguamente maitines porque se hacía a la mañana, eh, y después en la reforma del 69, del 70, se le empezó a llamar oficio de lecturas. Siempre fue un oficio con lecturas, pero bueno, porque se dio como una dispensa para hacerlo a cualquier hora del día, entre vísperas y vísperas, ¿no? eh, Su horario, y por eso como que ya no se le podía llamar maitines porque quedaba mal, digamos, ya no era eh, una oración nocturna, matinal, sino que era de cualquier hora del día. Y por eso se le cambió el nombre. Pero su sentido tradicional y clásico es el de oración nocturna, el de la oración que hacían los monjes, hacen los monjes todavía en los monasterios benedictinos y en benedictinos, camaldulenses, cistercienses, cartujos, la hacen a la madrugada, ¿no? Muy temprano, ¿no? A la mañana cuando todavía no ha salido el sol, ¿no? Es oficio nocturno naturalmente. La dispensa esta se dio sobre todo en favor de los laicos y algunos sacerdotes muy activos. Pero la verdad que no tiene mucho sentido, porque el cura en el día está recontraocupado, lo mejor es que lo rece a la mañana temprano, porque si no después no lo reza, que es el oficio más largo que hay, ¿no? De todas las horas es el más larguito. Y es así, Juan, yo te lo digo por experiencia, ¿no? Entonces, sí, uno tiene que, o sea, es la hora natural, es la mejor hora para rezarlo realmente, en la práctica también, ¿no? Además, es como cuando el espíritu está más dispuesto para poder dedicarse a meditar, el que tiene más salmos, lecturas más largas. Entonces, como cuando el corazón está más dispuesto para considerar las cosas de Dios, ¿no? Eso. Tiene silencio todo. Si alguien quiere decir algo. No, padre, hace tiempo ya que estaba pensando que la decadencia de la vida monástica, o de que los monjes reduzcan las oraciones, porque conocemos, o algunos llegamos a conocer monasterios que solamente rezan laudes, al menos rezan laudes y vísperas, pero eso tiene que ver, como dijiste, padre, que es un canal, un pararrayo de gracias para toda la iglesia. Y como hay tanta decadencia en la vida monástica, eso también repercute en la vida apostólica de la iglesia. Se podría decir así, padre. La verdad que sí, eso no me siento capacitado de enseñar eso, ¿no? Pues son los misterios de Dios, eso, ¿no? De qué causó una cosa u otra. Pero eso seguro que sí, me parece, ¿no? De que
ese abandono de la vida contemplativa es el gran problema de la iglesia actual desde el siglo, todo el siglo XX por lo menos, y capaz que antes también, ¿no? La primacía de la actividad sobre la contemplación y el desprecio de la contemplación de alguna manera. Eh, en desprecio de la contemplación. Y por eso me parece, no sé, ¿qué le pareció a esta hermana Sayez? Que vio como que es Europa quedó destruida, ¿no? Por la falta de fe, ¿no? Y por la corrupción del modernismo dentro de la iglesia, así que se adaptó la iglesia al mundo, ¿no? ¿Qué fue lo primero que se dejó? La vida contemplativa, no sirvió para nada. ¿Qué es lo primero que Dios está restaurando en los países esos? La vida contemplativa. Los monasterios llenos son los monasterios contemplativos. Para mí es muy significativo eso. Como dice, por acá se empieza, no por donde empezaron ustedes. ¿Ustedes quisieran arreglar la iglesia haciendo obras? No es así. No, no es así. La iglesia se arregla así. Está lleno los monasterios contemplativos. Es muy raro. Para mí es altamente significativo. Se había dejado lo primordial, que es el buscar y contemplar a Dios. ¿De qué nos sirven todas las obras externas si no buscamos a Dios? Si no buscamos amarlo y alabarlo. Decía Santa Teresita, a Dios le interesa nuestro amor, no nuestras obras. Eh, entonces, bueno, es muy interesante, ¿no? Después todas las demás obras tienen su peso en medida que las hacemos por amor a Él, porque obrándolo Él en nosotros, ¿no? Usándonos como instrumento, pero lo principal es que estemos unidos a Él por amor y la bienavanza. Sí, sí, creo que es una cosa importantísima, que es al mismo tiempo causa de muchos males y al mismo tiempo es un castigo, como que nos ha abandonado en esa tontera de creer, pelagiana, de creer que con nuestras obras vamos a hacer, ¿no? Qué cosa más importante que alabar a Dios, que rezar a Dios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, más para un contemplativo me parece una cosa horrorosa que alguien que entró a un monasterio reza solamente el lado de víspera. Mi hermana médica reza una hora más, por reza completa también. Así. ¿Cómo va a rezar lo mismo que mi hermana que es médica que está de guardia? Tienen que rezar toda la hora. Entonces, bueno, eso hay que recuperarlo, ¿no? Urge recuperar el oficio, que es tan lindo, ¿no? Hace tanto bien a la gente también. La abadía de San Benito, la otra vez fuimos en Buenos Aires, en Jauregui, en Luján, a las vísperas un montón de gente, le da la iglesia llena y está en el medio del campo, no está en la ciudad. Pero mucha gente viene de la ciudad, para ir a cantar víspera. Como está hace mucho tiempo y ya la gente sabe que tal hora cantan víspera, se llena, pero lleno, como si fuera una misa llena, 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 todos los bancos, con gente que está ahí para cantar las vísperas con los monjes. Como lo han mantenido durante mucho tiempo, la gente ya sabe y viene, por lo menos en las fiestas, los domingos, a cantar vísperas. Eso es normal, y es muy lindo. Como dice allá, ¿no? Cómo hay esa sed de Dios, ¿no? La gente, ¿no? Que dice, qué lindo esto, ¿no? Llenarse de Dios. Padre, no sé si Sí, sale el Javier, sonido. sí, sí, te escucho. Sí. Muchas gracias por su tiempo. Muy provechosa la formación. Tengo un comentario y una pregunta, si cabe. Eh, Precisamente durante estos días estábamos conversando con un hermano y una hermana. No sé si la hermana Claudia está aquí, creo que no. eh, de que es este nombre de oficio divino, además de todo lo que comentaba usted de que en realidad es el trabajo de Dios, de Cristo, como alabando a su Padre del cual nosotros participamos. Es también muy impresionante que sea también el trabajo principal del religioso, del consagrado en general. eh, ¿Qué hace un carpintero? ¿Cuál es su oficio? Es hacer muebles o arreglar puertas. ¿Y cuál es el oficio del religioso? Es el oficio divino, ¿verdad? Su trabajo principal del Ujú. consagrado. Eh, de aquí podría desprenderse, no sé si puede ser respondida esa pregunta, esta,
esta reglamentación de que el sacerdote, por ejemplo, si deja de celebrar misa un día, no incurre en alguna falta, pero sí por descuido dejase de rezar el oficio divino, sí estaría Ujú. eh, faltando. Eh, viene precisamente de la importancia fundamental que tiene el rezo del oficio divino como trabajo primario del consagrado en general. ¿Podría decirse eso? No sé si se Eh, entiende. sí, eso viene de que la iglesia lo deputa al sacerdote y a los religiosos del coro para que canten en nombre de ella, ¿no? Mm, Entonces tienen la obligación, ¿no? Por esa consagración, de cantar la alabanza. Y la misa se entiende en la tradición de la iglesia como integrada en esa alabanza del día. En general, después de tercia, va la misa como integrada en esas horas que se cantan. Y no importaba tanto, eh, a ver, que cada cura, en el momento en que se fije esa legislación antigua, no importaba tanto que cada cura celebrara la misa como que la misa fuera celebrada, ¿no? Y estuviera en su lugar, ¿no? Y en ujú, general los religiosos y los canónigos participaban en el coro de la misa, ¿no? Y entonces sí hacía. Entonces tenía obligación de participar y de hacer todo eso. Entonces después cada sacerdote suelto, ¿qué obligación tiene? Bueno, de hacer el oficio divino. Y bueno, tiene que cumplir con su misa en el horario que le toca, qué sé yo. Pero después se fue creciendo por valorar cada vez más la Eucaristía, el valor que tenía cada misa, ¿no? Entonces decía, bueno, cada sacerdote tiene que ofrecer su misa por el valor que tiene, pero no tiene una obligación, porque la obligación es de celebrar el oficio divino. Y se supone que la misa alguien lo va a celebrar. O sea, a veces cuando el sacerdote está solo, si no celebra la misa, no celebra nadie más. ¿No? Esa legislación creo que se entiende en el contexto del sacerdote que está viviendo en una comunidad, ¿no? Antes no había tanto cura disperso y solo y aislado por ahí. Se supone que si el cura estaba aislado, tenía siempre misa para ofrecer por sus fieles o por alguna intención. Eso no lo iba a dejar de hacer en el momento que se pone esa legislación. Eh, pero creo lo que está bueno es ver que es como un todo, ¿no? Que el sacerdote debe alabar a Dios en el día, ofrecer la oración, unirse a la alabanza de la iglesia, y la misa es como la cumbre de esa alabanza. Están como integradas las dos cosas. De hecho, en el misal antiguo siempre dice, bueno, eh, sobre todo en las fiestas, señala cuándo se va a hacer la misa. Dicta tercia, dicitur misa. Entonces, la misa venía después de tercia. Y si era algunos días decían dicta sexta, si después de la hora del mediodía, ahí se decía la misa. Y los días de penitencia, penitencia, dicta nona, después de las 3 de la tarde se lo da la misa. Ahora ayunaban, ¿no? La misa se integra en el oficio, ¿no? Como parte del oficio divino. Eh, sí, en la regla de San Benito se entiende así, la misa conventual tiene su horario, ¿no? Y todos participan de esa misa conventual. Luego, al crecer la devoción a la Eucaristía, los monjes cada uno celebra su misa privada en otro, generalmente tienen un horario para celebrar su misa privada, los que no tienen la misa conventual. Como en Fongonbó, que es muy bonito ver cómo cada monje celebra su misa solito en los altares que tienen en las columnas, después de prima, a la mañana tempranito, y después rezan tercia y después la misa conventual, ¿no? Entonces cada uno ofrece su misa, porque cada misa tiene un valor infinito, entonces van sumando. Pero después todos participan en el coro, cantando en el coro, en la misa conventual, que es que es parte también del oficio del coro, ¿no? El cantar la misa, ¿no? Que piensen que la misa en su formato original, el coro no es un adorno, es una parte de la misa. Si sin coro no se puede cantar la misa. Tiene que, igual que el oficio divino necesita el coro que lo cante, la misa también, ¿no? Si el coro canta la misa, es una parte importantísima, ¿no? Es un oficio litúrgico, ¿no? Un añadido, ¿no? Importante. Eso. Bueno, entienden ese contexto, me parece, esa ley. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguien que quiere comentar algo?
Dicen que cuando no preguntan es porque o entendieron todo o no entendieron nada. Creo que entendieron todos, padre. Fue muy buena la charla, muy interesante. A veces lo sencillo, como dice el Principito, es invisible a los ojos, ¿verdad? Como rezamos todos los días. Puede ser que nos olvidemos, como dijo la hermana Miriam también, ¿verdad? Que a veces nos falta que alguien nos toque otra vez esa campana y que nos dé Ujú, las pautas de que es muy importante lo que estamos haciendo, ¿verdad? El Padre Miguel, nuestro Padre, siempre nos replica esto, ¿verdad? Que si, que si rezás y estás en comunidad, te estás cumpliendo el carisma en nuestro caso, ¿verdad? En nuestro caso de la comunidad. Entonces te Yo agradecemos quería, mucho. Gracias por tu quería caridad, decir Padre, si no hay nomás, más alguna duda, ¿verdad? yo quería ahí Eh, decir la nomás hermana una Miriam ahí frase. abajo. y también te manda saludos cordiales el Padre Miguel. Ujú. Ahí la hermana Quería Miriam nomás quería decir hacer una una pregunta, frase. que está en las oscuridades ahí. Es que el sensor del celular, creo que eso decía mi Ah, ahí hermana, está, ¿por ahí qué la se vimos. apaga ahí acá? No, pero decía el sensor nomás, ya descubrimos ya. Bueno, padre, quería nomás decir una frase que a mí, así como decía el hermano Javier, por ejemplo, que el trabajo, o sea, nuestro principal servicio es la oración alabanza a Dios. Y yo siempre tenía esa consigna, ¿verdad?, de la vocación, o sea, que Dios nos llamó entre tantos oficios a su santo servicio. Pero parece que cada vez voy profundizando en ese santo servicio porque yo tomaba como apostolado, ¿verdad? Entre todos los trabajos, el santo servicio ese de comunicar el Evangelio. Santo Tomás Ujú, dice, yo había leído una frase que él define la devoción como la prontitud en el servicio divino. Y ahí yo, ujú, entonces el servicio propiamente no es tanto ese noble trabajo del Evangelio, pero también el servicio divino, como ahora lo estabas diciendo, la obra de ujú, Dios, esa alabanza, o sea, la prontitud en el servicio divino. Eso no me quería aportar. ujú. Claro, Santo Tomás lo tiene en cuenta eso. Sí, sí, sí. Para él, que se educó con los benedictinos, para él el servicio divino principalmente es la alabanza y la contemplación de Dios. También es el estudio, ¿no? Y el apostolado, pero principalmente es la alabanza y la contemplación de Dios. ¿Sí? No tiene una idea activista de servicio Santo Tomás. Sí, muy interesante eso. Muy bueno. Bueno, ¿alguien, alguien más quiere aportar algo? Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Muy lindos, les agradezco. Espero que sigan adelante con su comunidad. Como les decía, estas cosas no son cosas nuevas, ya las sabemos y de última las pueden leer. Ahí se pueden imprimir esas páginas del libro de Don Columba Marmion, que son dos capítulos, el 13 y el 14 que hablan de la alabanza divina, pero bueno, uno siempre estas cosas, uno tiene que volver a hacer examen de conciencia, volver a recordarlas, ¿no? Volver a profundizarlas para que uno le vuelva a encontrar el sentido y vuelva a hacerlo con devoción, porque a veces la rutina va haciendo que uno como que lo vaya haciendo más o menos, ¿no? O fijándose en cosas secundarias y pierda de vista, ¿no?, la importancia, lo principal. Así que bueno, esto como la Santa Misa, como las las devociones, como bueno, todo lo que hace a nuestra vida cristiana y a su vida religiosa, hay cosas que siempre hay que estarlas como repasando, ¿no? Volviendo a profundizar. Bueno, nadie quiere decir nada más, si les parece, damos por terminado. Ha sido un gusto para mí, espero que para ustedes no haya sido una tortura. Y bueno, nos veremos en alguna otra ocasión. Damos gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos en este momento de formación. Te pedimos que nos ayude a alabarte siempre con mayor favor y seguir con mayor caridad en tu santo servicio. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, mucho gusto. Dios me los bendiga a todos. Gracias, Padre.
Muchas gracias, Padre. Que Dios le bendiga. Gracias, Padre. Igualmente, Hasta Muchas pronto. gracias, igualmente. Padre. Gracias. Nos vemos si Dios quiere.